no para todo sigue el mismo taladro. Y aquí vamos a ver el tema de lo que son las taladradoras. Bueno, básicamente aquí me puede decir lo que es el taladrado, lo que es la técnica. Gracias, profesor. Una operación mecánica. Muy bien. Ajá, ¿Usted que es una perforación de una superficie? También. Por arranque de viruta, Bien. Al final es un proceso mecanizado en el que siempre está en todo lo que son las áreas de fabricación y reparación de los vehículos. ¿Por qué? Porque sí o sí siempre vamos a tener que hacer algo, tanto en la fabricación de cualquier tipo de pieza o en el tema de reparaciones. Siempre nos hará falta en algún momento. Al final es una operación de corte. Realmente, la gente del taladro es cortar con otro material. Es por arranque de viruta que permite agregar agujeros o orificios de distintos diámetros, dependiendo de las placas o dependiendo del útil que nosotros queramos. Luego tenemos las taladradoras. De las taladradoras, al final, una herramienta eléctrica o manual, porque nosotros a día de hoy utilizamos siempre lo que es la eléctrica o lo que es la neumática, pero aquí está perfecto. Está ya en desuso, o sea, que no es algo que usemos al día a día. Y lo utilizamos para hacer, pues, perforar diferentes tipos de materiales, plástico, metales, paredes. Y tenemos dos tipos, tenemos lo que son las fijas y las portátiles. Lo que son las taladradoras fijas, ¿cuál crees que es usted? ¿Cuál es la taladradora fija que tenemos aquí en el taller? La de banco. La de banco. Muy bien. ¿Cómo se le llama a la taladradora fija que tenemos? ¿Cómo la conocemos? Pues, ¿Qué no? ¿De banco? ¿Eh? Taladradora de banco. de columna. De columna. ¿Estás mirando el libro? Dentro de la fija. Dentro de la fija tenemos dos tipos, de sobremesa y el de columna. Al final el que siempre tenemos en el taller, el fijo, es el de columna. Y estas son las partes que tenemos dentro de lo que es el taladro de columna. Tenemos la parte de arriba, lo que son las ruedas de transmisión, el mecanismo de avance, que al fin y al cabo lo que hace avanzar lo que es el portabroca, su broca, la mordaza para agarrar lo que es el material que vamos a taladrar, la columna en sí, la mesa y la base. Vale, ahora, taladradoras portátiles. ¿Cuáles tenemos ahora mismo en nuestro día a día? Así no. Llegamos a Eléctrico. Vale, tenemos eléctrico. Luego tenemos Neumático también. neumático, muy bien. ¿Qué más? Antes te nombré uno por ahí que ya no lo vemos tanto. Sí, pero no. El taladro manual, que se llama también de otra forma. De mano. Bien, eso me sirve. Pero ¿por qué se llama de otra forma? Hay otra forma más. Vale, es el PPX, que es este que tenemos aquí. La taladradora de mano. Conocido como PPX, se consigue un movimiento mediante el esfuerzo del operario. Pero ahora con esto te mueres, ¿eh? Sí o sí. Luego tenemos este, que es el eléctrico, pero de batería. El de batería, al fin y al cabo, nos ayuda mucho con respecto al taladro común o el taladro eléctrico normalmente que utilizamos, que es con cable. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo esto nos va a ayudar muchísimo, sobre todo si estamos trabajando dentro de un vehículo, en un sitio en el que no podemos enchufar o cualquier tipo de operación que sea de difícil acceso, vamos a tener que hacerlo más, porque al fin y al cabo va a ayudar bastante. Ahorramos mucho tiempo, ¿no? Porque Sí. no tenemos que estar buscando alargador, no tenemos que estar buscando el enchufe. Lo único malo que tiene es que se nos puede botar la batería, pero esto es cómodo, además no poder, con todos y cada uno de las cosas que hagamos en el día a día del taller. Es mucho más cómodo que un taladro de pared. Y mucho más rápido, se gana tiempo. Se gana tiempo, sobre todo eso. Se gana tiempo. Por ejemplo, viene el típico cliente al taller a cambiarle la placa matrícula y no tenemos que estar buscando el taladro, el alargador,
enchufando. Es que es eso. Vamos a tiro hecho ya con eso. Sobre todo no solo con eso, sino con las que son las pistolas neumáticas. Yo, por ejemplo, arriba del taller tenemos una que es un pico. Pero eso es una maravilla. De batería, entra en cualquier lado del coche, por si tenemos que, incluso si tenemos que cambiar alguna matrícula, cualquier cosa de esa, es muy más rápido. E incluso para lo que es el tema de sacar neumáticos y demás, si lo tienes que hacer arriba en vez de hacerlo en el taller, quieres hacerlo en otro sitio, lo puedes hacer fuera del taller. O sea, que no te hace falta estar en un sitio específico donde tengas que disponerte de corriente eléctrica, sino que puedes ir a cualquier lado. Es una maravilla. Yo hace unos meses me compré un taladro en Lidl. Sí, La típica marca de de pasar, sí. Y no ves la utilidad que me ha resultado comprar un taladrito. Y eso Es que al final no hace falta tener mucha fuerza, te hace el trabajito. te hace todas las funciones. Y cada vez se ven más en talleres herramientas De batería. Ahora se está la usando. batería, el taladro, Ahora, la pistola, como tú dices. la pistola que nosotros tenemos en un compañero que compró el otro día y era radial junto con la pistola y el taladro. Es 3 en 1, con batería. Se lo tengo todo. Ya no tengo que disponer de varias herramientas, no tengo que estar buscando el alargador, como estamos comentando, tenemos que estar buscando corriente eléctrica. Exacto, exacto, Sí. en tiempo, en comodidad, en muchas cosas. Y luego, uno de los que más usamos nosotros, que es el tema con el tema de carrocería, las neumáticas. Lo único que nos hace falta es instalación de aire comprimido para su funcionamiento, porque es el único inconveniente realmente que tiene. Y que hay que tener cuidado con el tema de, saben que dentro siempre de lo que son los compresores, eso crea humedad por la condensación. Pues lo malo es que con el tiempo el mecanismo de dentro puede llegar a oxidarse un poco y demás por el tema de la condensación. Pero eso pasa con lo que son la taladradora neumática, como pasa con cualquier neumático. ¿Alguno de ustedes ha abierto un agujero con un taladro manual? ¿Alguna vez? Sí. Dando manivela. En el colegio, en Tecnología. Tecnología, eso sí es verdad, ahí sí lo vemos mucho eso. Pero claro, eso ya... Eso ha pasado. Si es en madera, vale, pero no tengas que abrirlo en acero ahí. No, te puedo pegar un ratito bueno. Que quieras o no, bastante. Puede ser una buena práctica hacer un agujero en Hacemos acero. Tendremos un berbequite aquí, Con un no taladro. creo que tengamos una cuna. A lo mejor está ahí en A lo mejor ahí hay alguno. algunos escondidos. No soy tan malo. No. Hacerle uno en el tigre. Ya te lo mujer. Uno más, uno menos. Luego tenemos lo que son las mini taladadoras o rotonines. ¿Qué creen que han visto alguna de esas? Si las han visto, ¿qué las han visto que vienen ustedes? Mini taladadoras. O que son no sé. El pistorín neumático ese No, esa es la taladradora neumática. Sí, pero la chiquitita. No. ¿Sabes lo que es eso? La Dremel. Que como le llamamos nosotros el día a día, lo que es la Dremel. Son taladradoras de pequeño tamaño que hacen un gran número de revoluciones. Vale. Al fin y al cabo pueden ser eléctricas o neumáticas. La gran Dremel. Ahora, es que al fin y al cabo con esto podemos hacer 1000 operaciones. Yo todavía no he visto la batería, no sé si la has visto la batería alguna vez. Estuve la semana pasada allí en Lidl y la fui mirando, pero es eléctrica. Es eléctrica, ¿no? Sí, yo tengo una eléctrica, pero no la he visto todavía. ¿Y neumática? Tenemos una aquí nosotros, Sí, ¿no? neumática sí, Que es que el otro día estáis, cuando estábamos haciendo lo que era la práctica, ahora que estábamos allá, y yo estaba con José Ana y con Abel, estáis teniendo lo que tenía una mini fresadora que estaba dentro del tigre, lo que era haciendo quitando lo que era todo el óxido y bueno, tú también estabas haciéndolo con el tema con el saxo, que al final como quedó bien. Bien, sigo todavía. Hay una cosita que corregir, pero va. Pero va bien. Va. Va. También pueden preguntar a los de atrás, ¿eh? Pero estamos preguntando siempre uno ninguno. Luego tenemos lo que es el portabroca. Al fin y al cabo es el elemento que nos sujeta la línea broca. Se realiza mediante garras o mediante lo que es la mortaza. Al final cuando nosotros vamos a colocar una broca, las puntas que suben de dentro del
¿Todos saben el sistema ese de cortabroca? Ahí tenemos uno. Este es el portabroca. Aquí en este taller tenemos los dos, ¿vale? Sí, tenemos el otro, el famoso, también tenemos el otro. Voy a traerlo para... Vale, al fin y al cabo, este es el más usual que vemos en los taladros. El taladro como de columna, como un taladro manual, ¿sabes? Que siempre, esto no lo llegamos a ver, pero sí vemos lo que es la parte delantera. Esto es lo que hablamos, el tema de lo que son la cámara, la mordaza, y esto es el ajuste. Normalmente, cuando vamos a ajustar una broca, siempre tendemos a utilizar un útil. Ya hoy en día con los taladros que vienen, por ejemplo, incluso los de batería, como estábamos hablando antes, ya no hace falta, ya directamente se ajusta solo. Vamos a ver si el compañero duda. ¿No tiene ninguna duda o algo? ¿Alguna pregunta? ¿Cuál es la diferencia así más grande que tienen los dos? Ahora te explico lo que es el otro, que es el del el cono Morse. Bien, pero no me puedo ver. ¿Ves la diferencia? Vale. Y eso es raro, ¿no? Son diferentes tipos de diámetro que tienen donde metemos nosotros la broca. Es otro tipo de sujeción. ¿Y lleva presión? Va a presión. Y los huequillos esos que son, vamos a ver. Eso es el tema para meter lo que es la cuña del cono Morse, que es lo que hace que gire el sistema para poder checar. Para al fin y al cabo, son acero duro y templado, de una forma hueca, porque es introducción de la broca, con el acople, para las portabrocas y demás. Siempre vamos a atender, que ahora lo veremos aquí, de menor a mayor. ¿Sabes? Los conos Morse siempre van de menor a mayor, pero acabamos con una broca. Lo que pasa es que este podría ir dentro de este y este a su vez dentro de otro. Van creciendo. Esas son las pistolas, la neumática y la otra. Vamos a ver si otra la neumática y la eléctrica. Sobre todo los portadores. Ahí tenemos otros portadores. Aquí tenemos los dos portabocas. Fíjense la diferencia aquí, por ejemplo, entre uno y otro. Este, que es lo que estuvimos hablando, que al final el portabrocas de este, Necesitamos siempre con una llavita. necesitamos el útil La llave para, especial, lo que- para trancar lo que es la bobina y luego abrimos y cerramos lo que son las garras. Y este, pues, al final es otro diferente, pero no nos hace falta, como estuvimos hablando antes, no nos hace falta lo que es el útil de agarre, de apertura de la llave para poder colocar la broca y sacar la broca. Y aún así también tenemos taladro neumático y lo que es la taladro eléctrica. Nos falta el de batería. El de batería no nos falta, sí. O el PRP y el RPI. El manual. Les estaba explicando lo que es el tema del cono Morse, que es la otra parte, la otra parte de lo que es el portabroca diferente. Y los chicos me estaban comentando que eran lo que eran las ranuras que tienen lo que son los conos Morse. Que al cabo es, como les dije, es una cuña que entra para hacer que el cono Morse gire. Es lo que hace, es el sistema de ajuste del cono Morse. Como les dije antes, la que son las medidas diferentes, ¿vale? Siempre vamos de menor a mayor. Tenemos cono Morse 1, del 1 al 6. Hay 6 tipos diferentes. El 1 va de 14 a 15 milímetros, que dentro a su vez un diámetro de 12,6, siendo el exterior mayor, y luego tenemos el exterior menor, que es 9,7. Y la longitud es 56. Vale, así, si tenemos hasta de 16 a 23, de 24 a 32, y así sube de 81 a 100. Eso ya es una barbaridad el tema de la ropa que llevamos. No se suele utilizar tanto como lo que tenemos un portabrocas normal, más usual que tenemos en el taller a día de día. ¿Qué es un escaneador? El escaneador, Escaneador. eso lo he encontrado. Bueno. Tratar de. Está más adelante. Sí. Vale, ahora vemos un vídeo de los diferentes tipos de taladros. Llévate 100 euros. De los diferentes tipos de taladros que tenemos y
se ha convertido en una de las herramientas eléctricas portátiles con más presencia en toda clase de entornos profesionales, pero también en las dependencias de particulares que se animan a realizar sus propios trabajos Está haciendo un taladro, eliminando material, técnicas. arrancando material. Al fin y al cabo es un sistema de corte. Arranque de viruta, en este caso, arranque de material, en este caso. ¿Qué broca está utilizando en este caso el operario? ¿Vale? Una broca de pared. Una broca de pared. ¿Saben distinguir una broca de acero o una broca de pared? Sí, por la punta. Tienen diferentes puntas. Eso ahora también tenemos el tema de la broca y tenemos todo lo que es los diferentes tipos y ahora lo veré A la hora de hacerlo. Por eso, hoy vamos a hablar de los distintos tipos de taladros que existen, cuáles son los más habituales y para qué se utilizan. Además, también vamos a dar una serie de claves importantes a tener en cuenta a la hora de comprar un taladro. El sentido de giro que tiene que tener el taladro para abrir agujeros, ¿hacia qué lado? Ojito con eso, muchas veces lo he visto abriendo, intentando abrir un agujero con el taladro girando a la izquierda y ahí no abre el agujero. Sí. ¿Vale? Muy importante. Sentido de giro para abrir, sentido derecha. Izquierda, ¿qué es lo que hace? Suelta la broca. Soltar la broca. ¿Vale? Eso solamente la van a pasar una vez, como hizo cuando intentarán abrir un agujero. Hay que pasar una vez. La broca se suelta. Volver a apretarlo, porque encima normalmente lo que hacemos es lo apretamos con la mano. Es un fallo. Sobre todo los taladros más seguros es como el taladro neumático, al fin y al cabo tenemos el útil, porque eso ya ahí, la misa. A veces si utilizamos el otro, lo típico, lo vamos apretando manualmente, pero si tenemos el sentido de giro hacia la izquierda, volvemos a intentar taladrar y la broca otra vez al suelo. Aquí ha pasado mucho. Y va a pasar. Y va a seguir pasando hasta hasta el día a día. Va siempre. Originalmente, los taladros fueron diseñados únicamente como herramientas que se les acoplaba una broca para realizar perforaciones en todo tipo de materiales. Actualmente, la definición adecuada de un taladro sería una herramienta eléctrica giratoria que, gracias a su motor, hace girar un elemento que se le acopla para poder realizar el trabajo deseado. Como les comentaba, el taladro batería. Al final, donde nosotros en el taller lo vamos a utilizar bastante, pero últimamente donde más se está utilizando es el tema de carpintería, electricidad. ¿Por qué? Porque es muy versátil. No tenemos que estar buscando ni corriente ni nada, sino en cualquier momento pues atornillamos o lo que nos haga falta. Como puede ser perforar, atornillar, desatornillar, lijar o afilar. Estas herramientas muy habituales en todo tipo de trabajos de construcción e industria, además de una infinidad de tareas de bricolaje. Como vieron, como decía aquí en el vídeo, vieron que salía un taladro con Una pulidora. una pulidora. Eso también se puede utilizar. Sí, yo En caso de usar, no sé si aquí lo hemos visto utilizando lo que es en vez de la pulidora, sino el taladro con lo que también lo podemos utilizar con la lija y utilizarlo como lija. Igual que también se le puede acoplar una boina de estas para pulir. Sí. ¿Lo han visto también? Para pulir faro, también se le puede acoplar. En caso de que no tengamos una pulidora, o digamos, mira, pues a mí no me hace falta en casa. A mí la pulidora aquí me hace falta para una vez cuando vaya a pulir unos faros, en caso necesario, compramos el útil del taladro y con eso podemos pulir faros tranquilamente sin problema. Bueno, incluso podemos pulir piezas pequeñas. No te puedo decir un coche, porque es más complicado, no sé si esto lo has visto más que yo, eso tiene que... Para salir del paso, Para salir del paso puedes hacerlo, pero no va a quedar igual el resultado en un vehículo, a lo mejor un capó, no sé, se va a notar una barbaridad. de cosas, para que se llama una pulidora, pero para salir del paso en casa, Faro, te compras el útil que o se ve cristales. No, y hasta los plásticos. Los plásticos. Eso que brillo. Sobre todo para eso, te ayuda bastante. Para comprobar, existen muchos tipos de taladros en función del uso por el cual estén diseñados. Como dice... Para limpiar los coches, Vale, pero que sí, los interiores. sí. Te compro que es el Rudy que viene con microfibra, que es enorme. Y con eso. ¿Es algo para el taladro o la pieza? Es que al final, el taladro es la máquina, por llamarlo así,
más antigua de la cual han salido las diferentes máquinas que tenemos a día de hoy. Porque, por ejemplo, del taladro podemos tener la pistola de impacto. Del taladro podemos tener la radial. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo es muy parecido. El tema de ya pasamos de pico de mano, martillo, escoplo y demás, a un taladro neumático para perforar. ¿Sabes? Que quieras o no, todo vino saliendo poco a poco de lo que era del taladro, fue evolucionando a diferentes tipos de máquinas. Pues, todos ellos herramientas giratorias con una base similar pero con características distintas según las necesidades de utilización. Los taladros eléctricos con cable se alimentan a través de un cable conectados a la red eléctrica. Estos taladros nos ofrecen el inconveniente que siempre debemos de disponer de una toma de corriente eléctrica y trabajar con el cable de por medio. No obstante, nos ofrecen una potencia elevada con un rendimiento constante. Los taladros a batería son los taladros cada vez más habituales. ¿Vieron cómo reguló la profundidad que le quería dar? Eso os iba a decir. Con el útil que... Siempre debemos de disponer de una toma de corriente eléctrica y trabajar con el cable de por medio. No obstante, nos ofrece... Vale. ¿Ven el útil que tiene aquí? Esto realmente nos sirve para regular la profundidad a la que queremos que la broca llegue. ¿Por qué? Ahora, por ejemplo, está tratando con un bloque de hormigón macizo. O sea, bueno, no tiene problema. Pero, por ejemplo, si quieres colocar un taco en una pared como esta, pero la pared es, en vez de ser, pues estamos de 12, a lo mejor un bloque de 9, que es una cosita así. Sí, de verdad puedes tener cualquier... Podemos poner el taco, que a lo mejor el taco llega a la pared de al lado, ¿sabes? Que no tiene por qué ser así. Esto es lo que nos ayuda bastante a regular la profundidad. Sobre todo se ve en temas de albañilería y demás. Nosotros en lo que es en el taller no lo vamos a ver al 100%, porque al fin y al cabo necesitamos taladrar la chapa que es finita. Pero en No, pared... siempre necesitamos que se haga una perforación. Exacto, al fin y al cabo va a ser lo que es la perforación y está. No, aquí en lo que es el tema de la albañilería sí nos hace falta, porque no, sobre todo en las casas nuevas que son como de blandura, ¿no? Sí, Te pero colocas la otra pared. vas a colocar el taco y a lo mejor te pasas un poco y cuando te das cuenta, tienes el vecino al lado que cuadra el cuadro, ¿sabes? ¿Qué es esto? ¿Me cierro? Muestra la... ¿Qué? Viene relacionado con lo que estamos hablando. Sí. ¿Qué es? ¿Qué es? Iván, ¿dijiste algo? No, yo dije que era como una sierra, pero no, es una despuntadora. Una despunteadora. Sí. ¿Por qué trae esa forma? ¿Para qué creen ustedes que trae esa forma? Supongo que para apoyar la parte de arriba. Apoyamos lo que es la parte de atrás de la chapa y no nos pasamos de lo que nosotros queremos, porque por ejemplo, imagínate una puerta que tiene doble llave, si nos damos de cuenta que nos equivocamos, Es un objetito. ya no tenemos que hacer una grapa por otro lado. Con esto no, esto sí es verdad que no vamos a ahorrar eso. Está ya para que la medida sea específica, para que... La ventaja que tiene es lo que está diciendo Cristian, para simplemente destruir el punto de soldadura, pero que no traspase las dos chapas. No sé si lo estás entendiendo. Por ejemplo, Esto es como una puerta, sí, que creo que está... estos son los puntos a tabón, ¿vale? Que creo que tú Si quieres, vale. La puerta. Estamos viendo que esta es la parte de arriba de la puerta, ¿no? Por una casualidad. Ya lo tenemos en cristal. Tenemos lo que es la lámina del centro, en la cual nosotros la chapa exterior y lo que es el refuerzo interior lo tenemos unido. Si yo no tengo un útil que me permita a mí no traspasar el punto, al fin y al cabo lo que hacemos es con un taladro normal y corriente como el que tenemos, tanto neumático como eléctrico y demás, directamente a lo mejor vamos directamente al punto y nos pasamos un poco, porque eso va a pasar siempre. ¿A dónde vamos? A la siguiente llave. Con esto, la diferencia es que nosotros tenemos un útil en el cual nosotros vamos directamente a esto.
¿vale? Que es la parte delantera de lo que es la despuntadora, la broca, tenemos el taladro y solamente vamos a atacar lo que es el punto de su cabello. Sin traspasar las dos chapas. Sin llegar a traspasar los chapas porque no nos permite, gracias a ese útil. Es el útil, al fin y al cabo, de medición, como estábamos viendo en el vídeo, el útil de medición, pero acoplado a nuestro día a día en el taller. ¿Qué elemento del coche se le ocurre que nosotros tenemos que sustituir haciendo un despunteado de punto? ¿Qué elemento del coche se le ocurre? ¿Eh? Capó es un elemento amovible. El capó con tornillo. El techo. El techo. Los elementos fijos del coche. Techo, aletas traseras, que son soldadas. Sí. Pues entonces localizamos los puntos de soldadura y con la volteadora Sí. le quitamos los puntos. Sobre todo lo que vamos a ver es el techo. ¿Por qué creen ustedes que no se puede traspasar las dos chapas? Pues un agujero. ¿Eh? Pues sería el agujero desde fuera. Cuando viene con la pieza nueva, tendrías que taponar el agujero en las dos chapas. Sí. Y mientras que si lo haces en una, ya la pieza nueva le abre los agujeros a la pieza nueva y cuando apoya en la pieza fija del coche, no está perforada, entonces ahí sí se puede soltar. Y si aún así, si tuviéramos lo que es, si traspasamos las dos chapas, ya al tener la segunda pieza, que es la que vamos a colocar nueva, también perforada, perdería también parte de su estructura. Porque si o sí tenemos ya que soldar, tenemos que no vamos a perder un poquito de la estructura del material de por sí, pues tener que hacer todo el agujero. ¿Lo ven en esta parte? ¿Me quedó claro? Mira, Entonces, acabo, esto se usa mucho cuando sustituimos, perdón, Sí. cuando sustituimos una pieza fija del coche, ¿vale? Ya sea un techo, ya sea una aleta trasera, un costado. Vale, seguimos. Hacen una potencia elevada con un rendimiento constante. Los taladros a batería son los taladros cada vez más habituales gracias al gran crecimiento de las herramientas de batería. Estos nos ofrecen la gran ventaja de poder trabajar sin necesidad de disponer de una toma de corriente. Los taladros neumáticos, también denominados taladros de aire, son un tipo de taladro accionado mediante el aire de un compresor. La ventaja de estos taladros neumáticos radica en una herramienta muy eficiente, más ligera, con menor costo de mantenimiento y con una mayor productividad. No obstante, los taladros neumáticos son muy habituales por... Este es el que les comenté antes, la fresa que tenemos nosotros, como traemos, como la de la que es la neumática. Que al final no nos hace falta tener ese tipo de taladro, sino podemos tener este. Para poder utilizarlo, sobre todo lo que es dentro del coche, la parte de dentro, los detalles, el otro día, que es muy difícil el acceso, ¿sabes? Tiene que ser una taladradora muy pequeña, porque por ejemplo con el grande no podríamos llegar a la parte de dentro del tigre, ¿sabes? Que justo la parte de dentro tiene donde más óxido tiene. Si no llegáramos a cortar, si no vamos a limpiar el óxido y demás, tendríamos que tener una taladradora muy más pequeña. Porque ustedes imagínense, por ejemplo, el caso de que en vez de ser lo que es con la taladradora esa, lo estamos haciendo con esto. Cogen el peso de esto un rato. Ya cuando lleve ya 15 minutillos, con eso aquí, y ahí, yo no sé ustedes, pero a mí los hombros se me cansan seguro. Por eso tenemos lo que son los taladros pequeños, incluso si se fijan, no hay mucha diferencia entre el neumático y el taladro eléctrico. Pero ahora si cogemos una fresa pequeña, sí se nota la diferencia. Mucho más manejable, ¿no? Sí. Mucho más cómodo. Es mucho más cómodo, al final es ergonomía, que nos ayuda a no tener que estar pues, cargándonos tanto, podemos acceder a partes más internas del vehículo, sobre todo a las partes, por ejemplo, de los refuerzos, ese tipo de cosas que están metidos dentro, es mucho más fácil con una cosa de estas que es una mini taladradora que con un taladro grande. Trabajamos en talleres o en industria, ya que necesitan siempre de un compresor o una instalación de aire comprimido. Según el tipo de trabajo a realizar, tenemos la siguiente clasificación. Taladro atornillador, diseñado para trabajos de atornillado y desatornillado.
Gracias a estos taladros atornilladores y la adaptación de una punta de atornillar, podremos mecanizar y agilizar todo tipo de trabajos de atornillado y desatornillado. Taladro percutor, fabricado con función de percusión, que consiste en que, aparte del giro, el taladro nos ofrecerá un pequeño martilleo para facilitar el trabajo. Esta función de percusión es vital si vamos a taladrar sobre superficies duras como el hormigón, pared, etc. Por el contrario, si solo realizamos trabajos de atornillado o taladrado en materiales de dureza no excesiva, esta no será necesaria. Destacar que los taladros percutores tienen siempre un botón que nos permite desactivar la percusión cuando sea conveniente. Vale. Como les comentaba antes, este que tenemos aquí, el taladro eléctrico, tiene esa función. Tenemos o martillero o taladrado. Vale, tenemos esas dos funciones que normalmente para el taller no hace falta que sea de martillero, no hace falta que el taladro normal para poder hacer el edificio. El martillo se utiliza mucho en la construcción. En la construcción, para pared, hormigón y demás. El taladro angular es el tipo de taladro que, gracias a su forma en ángulo de 90 grados, nos permite realizar taladros. De taladro no tenemos aquí, ¿verdad? Este tipo. Angular. Donde más se suele, nosotros no lo utilizamos mucho. No sé si yo lo he visto en el 9, ¿eh? Puede ser que a lo más de arriba o incluso lo tengan los chicos de madera. Madera seguro. Donde más se utiliza al fin y al cabo la carpintería Posición. porque hace falta en algún recto o no llegamos. En ese que a lo mejor tenemos que poner lo que es una viga pequeña, en el caso necesario que no nos entre el taladro grande, o no nos entre el neumático. Yo tuve una voz. No va a entrar siempre un taladro regular, ¿sabes? Que es un juego más llevadero para lo que es el tema de la carpintería. Donde tenemos problemas de espacio. Por eso, un taladro angular es la herramienta utilizada por su gran versatilidad, ofreciéndonos la posibilidad de taladrar en espacios incómodos y en condiciones difíciles. Un taladro de columna es el tipo de máquina montado sobre un soporte fijo indicado para el taller. Estos taladros de columna nos ofrecen la posibilidad de taladrar en cadena y con una alta precisión. Ese es el que tenemos aquí comúnmente para todo tipo de mecanizado que nosotros hacemos, no sé que nos haga falta trabajando una mesa, normalmente para hacer agujeros y demás, pues en mecanizado vamos a utilizar lo que es el taladro de columna. Tenemos de columna y de sobremesa, al fin y al cabo de sobremesa, no tenemos de columna, pero lo tenemos siempre en una mesa específica para que no ocupe tanto en el taller, al fin y al cabo es lo que menos ocupa. Vamos a citar las claves a tener en cuenta a la hora de comprar un taladro. Vamos a centrarnos principalmente en los taladros atornilladores y taladros percutores, tanto a batería como eléctricos, ya que son los tipos de taladros más habituales, siendo los otros tipos de taladros para usos mucho más específicos. Taladro a batería o taladro con cable. Nos decidiremos por un taladro con cable si buscamos trabajar por un tiempo ilimitado sin tener que cargar la batería y a mayor potencia, ya que los taladros con cable nos ofrecen un rendimiento máximo continuado siempre que dispongamos de una toma de corriente. Por el contrario, optaremos por un taladro a batería si preferimos un taladro que nos ofrezca una mayor movilidad y manejo, ya que no tendremos el cable por medio ni necesitaremos de ninguna toma de electricidad. No obstante, deberemos ser conscientes que el tiempo de uso será limitado a la autonomía de la batería y que el rendimiento del taladro decaerá en función del estado de esta, aunque la solución pasa por tener más de una batería por taladro. Suscríbete al canal si te ha gustado el vídeo y activa la campanita para recibir notificaciones de las... Bueno, ¿qué les parece el vídeo? Resuelve las dudas más o menos que teníamos sobre los diferentes tipos de taladros y para qué los podemos utilizar y comprar para, según el uso que nosotros queramos darle. Porque al fin y al cabo es eso, no otra cosa. Vale, ahora yo iba a entregarles una ficha a cada uno de lo que eran las actividades sobre el tema este que les acabo de exponer, pero no tengo que imprimirla. Yo iba a hacerlo diferente. Lo que hago es que la proyecto y vamos resolviendo lo que son las cuestiones de manera entre todos. ¿Qué te parece?
¿Qué tipo de broca se les ocurre que hay hoy día en el mercado, chicos? De madera, de pared, de chapa, ¿sabes? Cero, madera. De para plástico y para vidrio. Para comer. Sí, pero todas son diferentes. ¿Cuál es para ustedes lo que es la función de la empuñadura lateral del taladro? Eso lo vimos en el vídeo. Alinear la broca. Esto proporcionar. Sí, pero al final tú con el agarre alineas lo que Normalmente en un taladro, nosotros siempre estamos. A ver, esa pregunta. Pablo, Subi. Sí. ¿Se entiende, o sea, a ver? Facilita, ¿verdad? ¿Cuál es la función de la empuñadura lateral de un taladro? proporcionar Proporcionar una una agarre de ganancia. eso. Vale. Normalmente, ¿qué tipo de taladro utilizaríamos si fuésemos a perforar madera? O el de mano también como. Eléctrico, el de mando. Eléctrico de mano. Una percutora, al fin y al cabo, para pared no nos sirve por la sencilla razón de que la función de martilleo que tiene el taladro no nos permitiría, sino incluso nos rompería la pieza. Y el taladro de banco no nos sirve para eso. Vale. ¿Cuál de todos estos que vemos aquí no es un taladro? ¿Cómo no? Hidráulico. Hidráulico. De aire sí. En el comprimido tenemos el taladro de. El neumático. El neumático. ¿De aire es este? Es un taladro de aire, neumático. Se la acopla aquí el aire. Lo que no hay es un taladro hidráulico. Hidráulico no tenemos. Con aceite, con líquidos. Vale. El taladro que utilizaríamos en aplicaciones industriales de fabricación, ¿cuál sería? O el más comúnmente utilizado en mecanizado, de lo que estamos hablando antes. De acuerdo. Vale, muy bien. La función del mandril del taladro. Vamos a ver. ¿Cuál es el mandril? Mandril fue lo que estuvimos hablando antes del tema dentro del portabroca. Estaba rico, Sí, sube la broca. Sujeta el taladro. Muy bien. Vale. ¿Qué característica distingue a un taladro percutor de un taladro estándar o eléctrico? ¿Cuál es? No, eléctrico no, estándar. Vamos a poner el percutor estándar. ¿Cuál es la diferencia? Real. El percutor es que utilizamos siempre para el tema de la hormigón, de pared y demás. Las modelos sí son distintas. Que tenemos incluso la función, por ejemplo, este que no es percutor, pero tiene la función de. La opción. Tiene la opción. Si se fijan, ¿Cuál es la diferencia entre poner el taladro en modo taladrado o en modo percutor? muestro. ¿Cuál es la diferencia? Si se fijan, Tiene el percutor tiene que un martillo. Y lo que el taladrado tiene lo que es la broca. tiene la broca. Si seleccionamos la opción del percutor, el taladro hace un movimiento como de picar. Vale. Al final lo que nos hace es tener un impulso. No solo de lo que es taladro, sino un impulso de martilleo para que sea más fácil perforar lo que es el hormigón o las paredes. Con eso hay que tener cuidado, porque muchas veces han estado abriendo agujeros en el taller con el percutor. Y el escándalo que hace el taladro es mucho mayor que el broca. No, y podrías cargarte también, sobrecargar el material. Perfora también la chapa, le hace más Eso es lo que suave. ocurre. Si nosotros, por una casualidad, poniendo el caso, que estamos hablando antes de la despuntadora, utilizáramos el taladro para quitar los puntos de soldadura, el taladro que hicimos con percutor, no es que te pase, yo creo que llegas hasta. No es tenido nada. Esa es la diferencia. Que siempre tenemos que utilizar cada taladro para el tipo de operación que querramos hacer. O sea, cada operación lleva un tipo de taladro diferente. Vale, esto ahora es fácil, lo estuvimos hablando antes. Tipo de taladro. Fresadora. Bien. La taladradora, la neumática, el de batería y este. Y demás. Vale.
¿cuál es la función principal del cono morse del taladro? Porque estuvimos hablando del cono que era el cono morse. ¿Qué le digo? Alinear la broca. Alinear la broca. Es el otro tipo de portabrocas que tenemos. Tenemos el mágico, que es este, y luego tenemos el de cono morse. Vale, dos tipos diferentes. Vale. Ahora vamos a la imagen. Que habíamos dicho que era cada uno de los tipos. Empezamos si quieres de abajo hacia arriba. Esto de aquí. La base. La base. Es una columna. La columna. Vale. Mesa. Mesa. Mordaza. Mordaza de sujeción. Broca. Portabroca. El portabroca. Motor. Motor. La transmisión. La polea de transmisión. Y El sistema de avance. Vale. Ahora mismo, como estamos viendo esto de aquí, ¿qué tipo de portabrocas tiene? El taladro de columna. común, o sea, el de mandías. Vale, ¿cuál es la característica distinta de un taladro inalámbrico con respecto a uno eléctrico? ¿Cuál es la mayor diferencia que podemos tener, la mayor ventaja con respecto de uno a otro? Movilidad, ¿qué más? Tamaño. La potencia tendría más que el taladro eléctrico que el de batería. Bueno, pero sería potencia máxima, porque al final yo creo que la máxima será la misma. Pero el eléctrico lo vas a tener siempre, el inalámbrico, el que se pega la otra. Pero tiene un par de ellas más, aparte de eso. Al cabo es la movilidad, porque es mucho más versátil. Es de menor, no siempre porque tiene que ser de menor tamaño, pero sí es verdad que nos ayuda a llegar a sitios que con un taladro eléctrico no podríamos. Otra ventaja, no nos hace falta tener conexión a la red eléctrica. Con una batería vamos suficiente. La desventaja de que el día que no tenemos sin batería, pues No usa. ni taladro ni nada. Hasta aquí es la parte del taladro. ¿Alguna duda o alguna pregunta que quieran saber y demás? Lo de las brocas estas de vidrio, el material de la broca de titanio. Eso vamos a hablar con ya, tengo el taladro. La primera. Vale, ahora, como dije, les voy a explicar lo que es los tipos de las brocas y lo que es los tipos de brocas, ¿vale? Se hace de acero templado o metal duro. Vale, ya hemos hablado de que se hacen de acero, titanio y falta uno, que es este material de aquí. Esta es ese tipo de material. Dije bronce, cualquiera algo, pero yo no sé. ¿Y cuál puede ser una aleación de tu aleación? De cobalto. O sea, que nunca he escuchado de cobalto. Es duro igual que el titanio. Las más duras son las de titanio. De todas formas, el titanio coge otro color, tirando lo que es a anaranjado. Estas que son un poco más tirando lo que es a bronce, son de cuarto. Y luego tenemos las típicas o gris o negras, sobre todo muchas veces son negras porque las pintan de anticorrosivo y demás, para que dure más. ¿Vale? Luego, aquí tenemos eso, la parte de la broca, ¿vale? Vayan viendo si quieren la broca para que vean cómo es. Tenemos el mango, que es lo que entra dentro del portabroca, el cuerpo de la broca, la punta, los lados delanteros, ¿vale? O lo que es el filo, el gavilán y la faja guía. Ahora les explico qué es cada cosa. Al fin y al cabo es súper fácil. Bueno, lo que es la punta, al fin es la parte con la que corta la broca, ¿vale? En el cual tenemos el ángulo del filo, que eso es súper importante en el tema de lo que es la broca. Para que la broca perfore bien y haga el corte como tiene que ser, siempre tiene que tener un ángulo aproximadamente de 55 grados en un corte, ¿vale? Entre una y otra. Luego, con el tema del afilado, como les estaba diciendo, vamos a verlo un poco por encima de cómo hacerlo para que tengamos un ángulo de 55 grados. El cuerpo, al fin y al cabo, es todo lo que es la sección del filo de la broca, ¿vale?
en el cual luego la parte externa, que no sé si lo están viendo o lo tienen aquí, ¿ven el filo este que está aquí? Sí. Que recorre, eso se llama gavilán. ¿Cómo? Gavilán. Que la parte de abajo, ¿no? Es la parte esta de aquí. Esta de aquí es lo que es la paja, ¿no? La curva esta de aquí. Es lo que creo. Lo que es la curva, ¿por qué? Porque si te fijas, es lo que es el rebaje para disminuir el rozamiento. Vale, es esto de dentro. Esto de dentro es el gavilán. Y luego tenemos lo que es la faja aquí, que son lo que es el cortito este que se ve aquí. Sí, es como si fuese más afilado. Más afilado, al fin y al cabo es para que entre mejor lo que es la broca. Vale. Y luego tenemos el mango, como os estaba diciendo, que es lo que entra en el portabroca para hacer el trabajo. Vale. Fíjense que para los diferentes tipos de material que vayamos a taladrar, tenemos para aleaciones blandas, los ángulos que tienen que tener son entre 40 y 60 grados, lo mejor es siempre 55, ¿vale? Era lo mismo, tenemos lo mismo, para cobre y acero necesitamos un ángulo un poco más abierto y para plástico pues un ángulo un poco más cerrado, ¿vale? Lo que nos haga falta. Vale. Y eso supongo que es por... Para el tema de como el material es diferente, la composición de cada material es completamente diferente, vamos a necesitar un tipo de ángulo mayor o menor para que la broca entre o no entre, sino básicamente que nos haga bien la perforación, ¿vale? Si se fijan aquí, afilándolo, siempre lo vamos a afilar con una piedra de esferilar, ¿vale? Y aquí vemos que el ángulo en el vértice, cogemos lo que es siempre el filo que cogemos el centro de la broca, que tenemos un 25 grados. Aquí está el grado, que es menos. Y también lo que tenemos es un afilado escaso, ¿sabes? Que no vamos a llegar a poder realmente perforar el material que nosotros queremos con la broca que acabamos. Vale. Esto, como les comentaba, es súper fácil. ¿Vale? Ahora, lo que son las brocas, vamos directamente con el material en el que se suele utilizar. ¿Vale? Tenemos acero al carbono, como estuvimos hablando antes, que se hace con un porcentaje de carbono entre 0,65 y 1,5, ¿vale? Y con una pequeña ampliación con manganeso o silicio, ¿vale? Siempre al final una mínima parte que entra dentro de esa aleación, pero hace que sea un poco más fuerte. Luego tenemos el acero rápido, que se utiliza carbono, que en vez de ser entre el 0,65 y 1,5, es menos acero, pero lo aleamos con cromo para que tenga madurez. Esa es la de Según la cantidad de carbono. Según la cantidad de carbono, aleamos con más cromo o con manganeso, dependiendo del tipo de broca que hagamos. Luego, lo que les estaba hablando, las brocas con titanio. ¿Vale? Son brocas de acero, pero, como dice aquí, está recubierta por una aleación de titanio, que eso hace que la broca sea muy más dura. Y luego tenemos la de cobalto vanadio, que es lo mismo que estábamos hablando, que es como la broca que tenemos aquí, es lo mismo que la de titanio, pero la aleación esta vez es con cobalto o con vanadio. ¿Vale? Al fin y al cabo soportan altas temperaturas. No es lo mismo comprar una broca en los chinos que comprar una broca de acero rápido que es ese. ¿Solo como mujeres? Sí, somos más modelos, sí, pero si Si le es para vas a brincar, día a día, Por ejemplo, esta broca cuánto vale. Por ejemplo. una broca de esa, es que siendo de cobalto, a ver, normalmente no la solemos comprar por unidad, Ya, ya, por eso más bueno. la caja y todo, ¿no? pero una broca se te puede costar tranquilamente, esa creo que es de 12 o de 14, 14 si no me equivoco. Eso puede ser tranquilamente unos 10-12 euros. Tranquilamente.
Pero en el chino te van a decir Pero- o alto de poco. Abres un agujero y a lo mejor dos, pero ya cuando vayas a abrir el tercero, ya la broca te Cuando, dice... como cuando vayas a afilar la broca, Igual te afilas La la vida, broca. la vida de la broca se puede alargar. ¿Cómo se les ocurre a ustedes que se puede alargar la vida de la broca? No, vale, pero sincera, afilando. Muy importante, lubricándola. Mientras estamos abriendo el agujero, le vamos poniendo una gotita de aceite lubricante. el otro día estábamos haciendo lo que es la práctica del taladrado, que lo estaba haciendo Guillermo y demás. Cuando lo estaban haciendo con el taladro manual, porque no te acuerdas que te lo estaba comentando, no tienen aceite o, ¿sabes? O aceite o algún tipo de lubricante para poder. Para que la broca Para que se la broca no refrigere. se caliente tanto, no se sobrecaliente. Cuando hicimos la práctica con Manolo de taladro de la mesa, le poníamos así. Le ponen aceite. Y cuando abrimos los agujeros para la pretina de hacer las roscas, también le echamos, ¿se acuerdan? La pegadera, la aceite que le damos. Es que tú fíjate, seguramente tú no le llegas a echar aceite y la broca no profundiza igual. Se quema la broca y ya no. Y ya no corta corta. el acero. ¿Verdad que cuando tú le echas un poco de más, un poquito de aceite, que es que tampoco es una gotita lo único que te hace falta, ves como la broca incluso taladra muy mejor. Sí, maltrata el filo uñoso. Exacto, ¿por qué? Por sobrecalentamiento. Una broca de carbono normal, de acero al carbón, temperatura no te crees que soporta mucho. Ya las de cobalto o las de titanio soportan un poco más, pero las de acero al carbono son las más normalitas. Si tú intentas hacer un agujero y no lo ubicas bien, como estábamos hablando antes, 1 o 2 taladros puede hacer, y ya después. Les recomiendo cuando vayan a abrir agujeros, siempre en una tapita, en una botita, en una tapa de una botella de agua, tener siempre un poquito de aceite Y mojando, ¿no? y lubricando la broca con frecuencia para que la broca no se se sobrecaliente. Vale, ahora, como les dije, tipo de broca. tipo de broca. ¿Qué coño? No, que lo veo. Vale, tenemos las brocas para metales. Son las que normalmente utilizamos, ¿vale? Que son de acero HS, acero rápido HS. Y luego tenemos esta, que es la que estábamos hablando antes, para la despuntadora. Hay dos tipos de broca. Como La les broca comentaba. normal y ahí está la broca para Tenemos la específica despuntadora, para que es la que despuntadora. comenté antes, ¿vale? Y, si se fijan, la broca, para quitar puntos de soldadura, es totalmente diferente. Parece que es una broca rota, ¿verdad? Vale, esta es la que utilizamos normalmente nosotros para lo que es quitarle el... ¿Por qué ese tipo de broca? Porque a nosotros nos interesa comernos el punto de soldadura. Entonces solamente tiene una parte chiquitita y lo que interesa es el ancho de la broca, que se va comiendo la soldadura. Se va a comer la soldadura nada más, suficiente para quitar el punto para poder separar la pieza que nosotros queremos. Se utiliza mucho en elementos fijos, como dije antes. Sí. Vale. Para taladrar la madera, yo la que hace años que no veo es esta. No sé si... Arriba la tienes. Yo tengo en casa tengo muchas de esas brocas de madera. Pero lo importante de la broca de madera es que tengas en cuenta que tiene un pico. Un pico y un ángulo de corte pico diferente para... que es el que se clava en la madera para luego tú iniciar el taladrado. Siempre tiene una punta, ¿vale? Ya Solo la madera, Sí. para desmontar y La que estábamos hablando para hacer antes. el hormigón, la de pared. Aquí Esta la de hormigón. ¿Saben diferenciar brocas de pared? O sea, hay una pared que en la punta aquí... ¿Saben diferenciar? Tiene una punta de raya. No vale. Sí, más ancha. Sí, más A ver ancha. si consigo una, voy a mirar. Y eso que es una pala. Haría Una pala. Sí, creo que hay... Esta de cristal. Vale. Esta broca que tenemos aquí la utilizaremos para cristal, ¿vale? Cristal, metacrilato, cuando vamos a hacer alguna exposición, cualquier cosa de esas, vamos a tener que utilizar estas cosas o agujerear una botella. Con una de broca normal, te la cargas en cosas de un segundo. Y luego, lo que son para puntas de central, esto es para tornear. Nunca has visto a lo mejor un vídeo que nos hace, por ejemplo, en TikTok,
principio que en una pieza de madera ancha, el taladro sí que lo manejan por ordenador, para hacer una forma o para hacer. Empiezas a tornear. Eso Vale, puede dar la forma. Con esto es la broca para eso. Esa es la broca necesaria para poder hacer ese tipo de formas y demás. No lo utilizamos nosotros aquí, pero sí se usa para el tema de realizado. ¿Y solo para madera? No, lo tenemos para hacerlo. Por lo que tal, el tema nuevo está explicado. ¿Alguna pregunta del tema? Bien, Ahí. agotados, cansados.